Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a enseñar a hacer esta hermosa riñonera de una forma muy fácil. Y los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un detalle de la confección. Y los moldes se los dejaré aquí abajo en la descripción de este video para que los puedan descargar e imprimir en tamaño real. Y vamos a necesitar los siguientes materiales. Para la parte externa utilicé material sintético, pero puede ser cualquier otro tipo de material. Y para el forro utilicé friselina. Vamos a necesitar una cinta de 1 metro de largo. Yo estoy utilizando una de pase 40 y también otra cinta de 20 centímetros. Necesitaremos además un cierre de 28 centímetros, 2 de 22 centímetros y uno de 20 centímetros. También una hebilla base 40 milímetros, un regulador y cinta bies, en este caso de 25 milímetros. Comenzaremos la confección y lo primero que haremos será coser el cierre a la pieza delantera. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material externo y en el revés del cierre colocamos el forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. A continuación, a cada lado le cosemos los laterales de esta manera. Y también le pasamos un pespunte por el lado del derecho. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo delantero. Comenzaremos por la pieza inferior, enfrentando el derecho del cierre con el derecho del material externo y en el revés del cierre colocamos el forro y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Usaremos el mismo procedimiento para coser la pieza superior. Ahora le colocamos la división del bolsillo y lo cosemos por todo el contorno. El siguiente paso será armar el fuelle. Comenzaremos por el fuelle superior. Enfrentamos el derecho del cierre con el derecho del material, de esta manera. Y en el revés del cierre colocamos el forro y cosemos. Después le damos vuelta y le pasamos un pespunte. El fuelle inferior lo vamos a coser en cada extremo del fuelle superior, enfrentando los derechos del material externo y los derechos del forro. Luego le damos vuelta, le pasamos un pespunte y también vamos a unir el forro al material externo con un pespunte por todo el contorno. Lo siguiente que haremos será unirlo a la pieza delantera, pero antes vamos a marcar los centros de ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Luego cosemos. Le colocamos la cinta bies para tapar toda esa costura. Lo siguiente que haremos será coser el bolsillo a la pieza delantera. Primero vamos a marcar todos los centros. Luego los hacemos coincidir de esta manera, colocándolo al ras del pespunte del cierre
y lo sujetamos. En la parte inferior vamos a medir 2 centímetros desde el borde y también sujetamos. Luego cosemos de esta manera. Lo siguiente que haremos será armar el bolsillo trasero. Para esto nos vamos a guiar por la medida del cierre delantero. A partir de esa medida vamos a marcar 2 centímetros en cada punto y unimos con una línea, formando un rectángulo. Después, desde las esquinas vamos a trazar un triángulo y cortamos. Doblamos de esta manera para formar la abertura. En esta parte podemos usar también algún tipo de pegamento. Lo colocamos sobre el cierre, acomodamos, sujetamos y luego cosemos. Y a continuación le colocamos la pieza de forro y la vamos a unir con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a armar el cinto. En uno de los extremos de la cinta más larga vamos a coser el regulador. Luego, por el otro extremo, vamos a introducir una de las piezas de la hebilla. Y de vuelta la pasamos por el regulador. La otra pieza de la hebilla la vamos a colocar en la cinta más pequeña, así de esta forma. Y después las vamos a unir a cada lado de la pieza trasera. Ahora lo que haremos será unir ambas piezas, delantera y trasera. Enfrentamos derecho con derecho y sujetamos. Luego cosemos por todo el contorno. Le colocamos una cinta bies en la parte superior y en la parte de los laterales e inferior, así de esta manera. Después le damos vuelta. Y así llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Y una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.